Buenos días, alumnos. Vamos a iniciar nuestro siguiente subtema referente al neuropsicoanálisis. Eh, a partir del antecedente del psicoanálisis, el por qué crear ese neuropsicoanálisis, teniendo como bases, obviamente, todo lo creado por Sigmund Freud. Eh, no vamos a profundizar tanto porque vamos a ir desarrollando más esta parte de las teorías de la personalidad y obviamente pues nos sirve como antecedente para ir entendiendo cómo se crea o cómo se va formando nuestra personalidad. La importancia que tiene, ¿no? A partir de ese siglo XVII, 18, 19, 20 y actualmente el 21, donde hemos ido avanzando dentro de estas teorías psicológicas para ir entendiendo mejor el desarrollo de la personalidad. Pero bueno, hay que retomar un poquito el antecedente y cómo se da ese proceso mediante un lenguaje eh, sencillo, entendible, aunque en ocasiones pueden aparecer algunos tecnicismos, pero bueno, vamos a ejemplificar. De entrada nos habla de Sigmund Freud, ¿sí? Que es el fundador, obviamente, de esta disciplina y cuyo nombre lo conocemos como el psicoanálisis. Este autor destacó la importancia del proceso inconsciente y del desarrollo durante la infancia en la determinación del comportamiento, así como el análisis de los actos no intencionales, como los sueños, para llevar a la conciencia este tipo de aspectos. Obviamente por eso se habla del estudio del inconsciente, aunque más adelante vamos a ver eh, el peso que le da de inicio a todos los aspectos de sexualidad. ¿Sí? Eh, Vemos que algunos de sus eh, investigadores, eh, discípulos, por llamarlos de alguna manera, eh, pues empiezan a cuestionar y van a empezar a mejorar la teoría, ¿sí? A enriquecer la teoría más que nada. Uno de sus alumnos más destacados fue Carl Jung, aunque creyó que iba a ser su heredero. Jung mostró de forma explícita su oposición a algunos de los aspectos claves de la teoría psicoanalítica, particularmente su énfasis excesivo en la sexualidad y la falta de interés por las diferencias individuales y su influencia en el tratamiento. Si bien es innegable que el psicoanálisis no hubiera existido sin Freud, la influencia de Jung en las siguientes generaciones ha sido enorme. No solo sus críticas al maestro han sido apoyadas por un gran número de terapeutas psicodinámicos, sino que su modelo de terapia probablemente sea más usado en la actualidad que el del psicoanálisis freudiano. Aunque todavía se sigue utilizando el psicoanálisis, ya agregamos más elementos que nos va a permitir un mejor tratamiento, ¿sí? Para las personas que así lo soliciten. Dejar claro, por eso la pregunta de por qué el neopsicoanálisis o el nuevo psicoanálisis que se va a generar nos menciona dos aspectos. Las contradicciones de Freud con algunos de sus discípulos fueron el primer paso histórico para el surgimiento del neopsicoanálisis. Freud quería fortalecer más que enriquecer, ¿sí? Este psicoanálisis y obviamente pues la mayoría de sus discípulos pues estaban en contra. Adler fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y Jung presidente de la Sociedad Internacional Psicoanalística, ¿sí? Y obviamente pues es a nivel mundial, no
no situaciones muy particulares en algún país. Ya se está trasladando a muchos países, principalmente los países europeos, Estados Unidos, ¿sí? Y ya de ahí, bueno, más adelante, pues, las situaciones educativas, principalmente algo de secundaria, preparatoria y obviamente en la universidad. Indicadores de estas dos posturas, por un lado el psicoanálisis, por el otro lado el nuevo psicoanálisis. Los principales exponentes, Sigmund Freud, en el psicoanálisis vamos a encontrar a Adler, a Jung, pero se van a unir otros discípulos, ¿sí? Y personas que al principio apoyaron el psicoanálisis, pero después empezó a haber ciertas este, posturas que ya no se aceptaban, ¿no? Al 100% el desarrollo del psicoanálisis. El objetivo de estudio, la personalidad y el aparato psíquico, ¿sí? Dentro del psicoanálisis, en el neopsicoanálisis, acentúa la importancia del consciente del yo y la interacción que hay con las demás personas, ¿sí? Eh, en el psicoanálisis hablaba muchas veces de situaciones personales, individuales. Propósitos principales como servicio, desarrollo del conocimiento de la personalidad, pero a partir de la etapa de la infancia y con bases 100% sobre la sexualidad, el líbido o esa energía que se va situando en diferentes partes del cuerpo. Propósito principal del neopsicoanálisis, da más importancia al papel de los factores sociales y culturales que a los sexuales en el desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Como base, pues solamente a lo mejor hablar de esa sexualidad, pero bueno, ¿qué pasa con los factores sociales y los culturales eh, de las personas? No de la persona, de las personas. Su método de investigación en el psicoanálisis consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, perdón, delirios, eh, todo esto de un individuo de manera muy personalizada. En los psicoanálisis, métodos de investigación, estudian cuestiones relacionadas con el significado de la vida y el papel de las aspiraciones y metas en la consecución de los propios potenciales, que no se puede trabajar de manera personal o individual, tarde que temprano hay una interacción, ¿sí? Con otra persona o con más personas. Formas de acceso, la introspección, reportes verbales y obviamente un elemento muy importante en el psicoanálisis, la hipnosis, ¿sí? En el caso del psicoanálisis, su forma de acceso, la observación a la sociedad de su entorno, el estatus donde pertenece el ser humano, ¿sí? O las personas, cada uno de nosotros, ¿sí? Principalmente, ¿no? Algo importante aquí pues, es enriquecer más esa observación que estamos realizando, ya no solo del individuo, sino la interacción del individuo con otras personas. Surgimiento a partir de los deseos sexuales y aquí en el caso del psicoanálisis surge cuando no ha sido eh, tomado en cuenta ese aspecto importante de la interacción social o el papel del individuo eh, con los demás individuos. Eh, Elementos importantes dentro del psicoanálisis, las críticas y la revisión a la teoría psicodinámica de Freud. ¿Sí? Una crítica constructiva, recuerden, ¿sí? Y revisiones para ver
si estamos abusando demasiado de situaciones relacionadas con la sexualidad y obviamente el nuevo campo que se abre, ¿no? Observar cómo el ser humano interactúa con otra persona o con otras personas. Se le da una mayor importancia al consciente y al yo, ¿sí? Porque pues, es lo que nos está mostrando, ¿sí? Esos comportamientos, aunque no eliminamos el conocer el inconsciente. Otro aspecto, los sociales y culturales, son más importantes que los sexuales. ¿Por qué? Porque los sexuales son más, ¿sí? Pero ya después se van a desarrollar y se van a fortalecer más los aspectos sociales y culturales, aunque se sigue llevando a cabo esa actividad de tipo sexual. Se toma en cuenta las expectativas y metas en la vida, ¿sí? Ya no solamente estar trabajando el inconsciente de las personas, sino lo que se puede exteriorizar en cuanto a los objetivos o a las metas, ¿no? Que debe de establecer el ser humano y que va a interactuar con otras personas. Visión más positiva de la naturaleza humana. Volvemos al punto, ¿no? De aspectos sexuales al inicio, pero ya un desarrollo más dentro de esa naturaleza humana, donde se encuentra eh, la socialización, la interacción, ¿sí? Que va a existir entre las personas, entre los seres humanos. Muy independiente de Freud con su psicoanálisis, o que es el padre del psicoanálisis. En el neopsicoanálisis tenemos a dos principales, Alfred Adler y Carl Jung, son los más representativos, puesto que fueron los más cercanos a Freud. Posteriormente se encuentra Erik Erikson, Eric Fromm y Karen Horley. También se toma en cuenta a Harold Schultz Henker por ser quien acuña el término neopsicoanálisis. A partir vuelvo a repetir, crítica constructiva que se hace al psicoanálisis, porque es el que eh, crea o da las bases, ¿sí? Para entender el pensamiento, pero no solo quedarnos en los aspectos inconscientes, sino generalizar eh, ese aspecto eh, exterior, ¿sí? Con el consciente. Eh, este, esta psicóloga, Melanie Klein, ¿sí? eh, asume un papel importante en cuanto a este nuevo psicoanálisis que se está estableciendo. ¿Sí? Por ahí eh, la menciono porque de repente vemos eh, el trabajo de muchos seres humanos, principalmente hombres, pero ya está por ahí, ¿no? Las mujeres, sin hacer mucho ruido, ya están participando. Más adelante vamos a ir ampliando, ¿no? La participación de ella y de otras mujeres que están trabajando y aportando cosas a este neopsicoanálisis. Eh, Dos aspectos importantísimos en la teoría del neopsicoanálisis. Para Freud, la libertad y la sociedad se encuentran estrechamente relacionadas debido a que una depende de la otra. Y por eso vamos a hablar de las personalidades, no solo de la personalidad. Entonces, la libertad, ¿sí? Sí, obviamente vamos a evitar caer en los libertinajes, aunque pues, es parte de... y la sociedad, o cómo interactuamos. Obviamente diferentes tipos de sociedades, y por eso también esa personalidad de acuerdo a nuestras culturas, ¿sí? A nuestros países. Inclusive hablamos de los continentes y la característica que hay, ¿sí? Dentro de estas sociedades en cada uno de estos continentes, las influencias culturales principalmente. Y de ahí
el desarrollo de diferentes tipos de personalidades. Dos, el ser humano se encuentra entre la búsqueda de su libertad y escapar de esta, ¿sí? Eh, y obviamente tenemos, debemos entender bien ese término de libertad, ¿sí? No caer en el libertinaje, ¿sí? Ese escape en cuanto a lo que buscamos en ocasiones de manera muy personal, ¿sí? De repente tenemos que romper con las reglas, ¿sí? Siempre y cuando no dañemos a terceras personas. Eh, ya entrando a lo que va a ser la personalidad, nos dice aquí también, la corriente del psicoanálisis cultural, denominada también como el neuropsicoanálisis, nace en los años 20, 1920, con el florecimiento de la psicología conductista y de las ciencias sociales de la década de los años 30, 1930, etcétera. Entonces, eh, se sigue con estas teorías, ¿sí? Conductista, principalmente, y el apoyo de las ciencias sociales para entender mejor, ¿sí? Ese, esas conductas, ese comportamiento, y obviamente empezar a fortalecer la idea sobre la personalidad o las diferentes personalidades del ser humano. Eh, la teoría del enfoque no psicoanalítico de la personalidad, eh, en la teoría de la persona propuesta por Jung, el inconsciente incluye una amplia energía psíquica, a diferencia de la energía solamente sexual postulada por Freud, ¿sí? Indaga y refiere que la conciencia y el inconsciente coexisten en una dependencia de compensación, ¿sí? No son independientes, son dependientes, el consciente y el inconsciente, ¿sí? Y manejando una situación más de interacción o de aspectos sociales, ¿sí? Si no solamente estaremos eh, trabajando con la individualidad en cada uno de nosotros. Es importante el que en nuestras asesorías eh, empecemos un poquito a, o en mi caso, voy a empezar a cuestionar unas cosas. Por eso en esta parte no, o en este video no va a haber actividades, ¿sí? Eh, pero vamos a tomar en cuenta esa participación, ¿sí? En la clase anterior eh, fueron varias las personas que ya estuvieron, eh, que se puede interactuar con ellas, pero bueno, pues aquí vamos a generar un poquito más en cuanto a los comentarios o a las aportaciones de cada uno de ustedes. ¿Ok? Nada más quiero comentar algo rápidamente. Okay. De esa asistencia, la importancia que tiene lo que van a ser nuestras actividades, ¿sí? Todo lo que conlleve la participación también, ¿sí? Por ahí estuvimos todos. Eh, está Vargas Valirio Margarita, ya Mora Jonathan de Jesús, que no se conectó. ¿Sí? Este, Verónica Maldonado Mercado, sin problema, se conectó. Claudia Jiménez Morales, igual. María de los Ángeles, Muñoz Bonifacio. Jocelyn Adelina, checar el- sus, sus computadoras, sus equipos, porque de repente ya se desconectaron, ya no regresan. Es súper importante la participación. Eh,
los cuestionamientos y más por lo que voy a manejar yo dentro de las asesorías. Está Georgina Quiroz Vázquez, Rosa Guadalupe y Cervantes Escarlet. Por ahí nos faltó Gabriela Fabiola Tapia García. Dos personas que no se conectaron. Acuérdense, por ahí en cuanto a la manera como vamos a evaluar. Examen 40%, asistencia 20%, tareas y actividades 40%, y obviamente dentro de este 40% de tareas y actividades, dentro de las asesorías, algunos cuestionamientos para de alguna manera también estar evaluando la comprensión de toda esta información. ¿Sí? Entonces, bueno, yo termino el segundo video de esta segunda semana. Y bueno, nos estaremos viendo el viernes en la asesoría y el sábado la asesoría. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Seguimos en contacto.